Hay edificios que pasan desapercibidos, pero hay otros que por distintas razones generan todo tipo de reacciones, favorables o desfavorables. Y aunque pasan los años, continúan generando discusiones. En este video veremos algunos de ellos. El proyecto de la emblemática Ópera de Sídney, con un diseño radicalmente innovador conformado por una serie de grandes conchas prefabricadas, fue una historia de ira, despidos, rechazo, escándalo y gastos excesivos. Una de las controversias más significativas fue el desmesurado aumento del presupuesto y los prolongados retrasos. Inicialmente, en 1957, se estimó que el proyecto costaría $7 millones australianos y se completaría en 4 años. Sin embargo, la Ópera de Sídney finalmente se inauguró en 1973, con un retraso de una década y un coste final de $102 millones australianos. Aproximadamente 14 veces el presupuesto original. La Torre Eiffel fue considerada por muchos en su momento como la deshonra de París. Una torre ridícula, semejante a una enorme chimenea de fábrica. Hoy es quizás el monumento más famoso del mundo. Es el único lugar en París donde puedo comer y no ver esa torre horrible, dijo el novelista parisino Maupassant, a finales de 1880, describiendo una cafetería a los pies de la torre. La construcción generó una verdadera avalancha de críticas de los parisinos de todo tipo, que argumentaron que la torre arruinaría la elegante baja altura de la ciudad. También en París, otro de los edificios polémicos fue el Centro Pompidou, que protagonizó una de las más amargas polémicas en la arquitectura del siglo XX. Fue considerado como un asalto visual por Le Figaro, que añadió que París ya tiene su propio monstruo como el del lago Ness. Contrasta enormemente con los edificios que le rodean. La forma, los colores y la altura de este edificio resultan ser estridentes para su entorno en el momento en que se construyó y también hoy en día. Actualmente es el tercer edificio más visitado de París. Cuando Mies van der Rohe proyectó el edificio Seagram, advirtió que las cortinas estaban prohibidas, no vayan a romper la estética ortogonal del edificio. Tampoco se permitía utilizar las ventanas como reposalibros, ni colocar macetas o adornos. Era evidente que un edificio de tal altura habría de tener una enorme superficie de persianas, cuyos usuarios tenderían a subirlas o bajarlas como mejor les pareciese. Para evitar esta muestra de desorganización, las diseñó de manera que solo tuviesen 3 posiciones posibles, subidas, bajadas y a la mitad. Y tenían que ser blancas o beiges. Con ello pretendía mantener la homogeneidad visual de la construcción. Otro de los detalles más originales es que en lugar de ocupar todo el solar disponible, el arquitecto decidió liberar un espacio próximo al edificio que destinó a una plaza. Al preguntarle por la razón de dicha plaza, respondió que retiraba el edificio de la calle, para poder verlo. Aunque el Museo Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright, se ha convertido en un importante hito de la ciudad de Nueva York, no siempre fue así. Cuando se inauguró, Wright recibió duras críticas que comparaban el museo con una lavadora y se convirtió en uno de los edificios más polémicos de la arquitectura moderna. Los críticos lo llamaron Cinnamon Roll por su parecido con los bollos de canela en forma de espiral. Hasta Woody Allen comparó el edificio con un bidé. 21 artistas llegaron a enviar al director del museo una carta de protesta por la construcción, argumentando que la inclinación curvilínea del museo indicaba un desprecio insensible por el marco de referencia rectilíneo fundamental para la adecuada contemplación visual de las obras de arte. En 1951, se inició la construcción del complejo de viviendas Pruitigo en San Luis, que debía proporcionar viviendas subsidiadas a los residentes con bajos ingresos. Aunque en un principio se vio como una victoria de la renovación urbana, el inmueble ha sido considerado finalmente como uno de los peores desastres en materia de vivienda pública. Formado por 33 torres de 11 pisos, se recuerda que el complejo fracasó en muchos frentes, arquitectónico, social y político. Las condiciones de vida eran malas, y un antiguo residente lo calificó de entorno carcelario. El complejo se consideró inhabitable y todos los edificios fueron demolidos a las 2 décadas. Los constructores iniciaron la Sagrada Familia en 1882 y,
140 años después, la basílica aún no está terminada. Antoni Gaudí se hizo cargo en 1883. Aunque trabajó en el templo durante el resto de su vida, el edificio solo tenía un avance del 25% del total de su construcción cuando murió. Los planos originales de Gaudí para el edificio fueron destruidos durante la Guerra Civil Española, por lo que algunos argumentan que las adiciones recientes no eran coherentes con la visión original del arquitecto. La Torre Antilia, en Bombay, tiene 173 metros de altura y 27 pisos. Aunque el mini rascacielos puede parecer un complejo de departamentos o un edificio de oficinas, en realidad es el hogar de una sola familia y actualmente ostenta el título de la residencia privada más cara del mundo. Se trata de la residencia privada del multimillonario Mukesh Ambani, la 10ª persona más rica del mundo, según Forbes. Muchas personas han criticado la exorbitante exhibición de riqueza. El proyecto ha recibido desaprobación generalizada de los residentes de la ciudad, que argumentan que la torre es insensible y excesiva. Una casa que incluye un garaje de estacionamiento de 6 pisos, 9 ascensores privados y 40.000 metros cuadrados de espacio residencial unifamiliar. La enorme construcción de más de 300 metros se encuentra en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Su construcción se inició en 1987 pero hoy en día sigue inacabado. En 2011, se terminaron de colocar los cristales del exterior. La apertura al público se ha programado sucesivas veces, pero se ha ido posponiendo. A causa de ello, el edificio ha sido utilizado como objeto de burla por la prensa extranjera, refiriéndose a él como el peor edificio del mundo o el Hotel Fantasma. El edificio 20 Fenchurch Street, de 38 plantas, apodado como el edificio Walkie Talkie, por su parecido con un radio portátil, fue terminado en 2014. En 2015, ganó un premio que otorga la revista Building Design al edificio más feo del Reino Unido terminado en los últimos 12 meses. Uno de sus problemas más notable es que cuando el sol incide directamente sobre el edificio, este actúa como un espejo cóncavo y dispara la luz directamente a la calle produciendo enormes aumentos de la temperatura. El problema se corrigió en 2014, cuando se instaló un toldo permanente en el lado sur del edificio. La Torre John Hancock, construida a finales de los años 60 y ahora llamada 200 Clarendon Street, estuvo plagada de controversias incluso antes de que comenzara su construcción. Durante la excavación de la torre, la iglesia de la Trinidad resultó dañada y la congregación demandó a la torre, ganando posteriormente el pleito por varios millones de dólares. El elegante rascacielos es muy recordado por sus fallos de ingeniería. Iniciada la construcción, las emblemáticas ventanas azules empezaron a desprenderse del edificio con los vientos fuertes, cayendo sobre los peatones a cientos de metros de altura. El edificio también se balanceaba, lo que hacía que los inquilinos se quejaran de mareos. Finalmente, los problemas se corrigieron. Bueno amigos, este video se terminó.